Como Pero si eso es una manera de probarlo químicamente. Si determinamos los elementos que la hacen dulce, ya la estamos probando. Entonces, no, yo no tengo que llevar a la lengua para, si químicamente. Pero no si la tiene que llevar a la lengua para esto es probar y dulce. determinar que es dulce a partir de los componentes químicos que ya se saben que son dulces. Bueno. ¿No? Bueno, bueno. Yo solamente le quiero recordar lo que decía David Hume sobre ese asunto y le voy a poner un ejemplo de mi madre. A mi madre la operaron una vez y ella lo que quería era café antes de que la metieran en quirófano. Mi mamá era fanática con el café y cuando por fin la sacaron del quirófano y el médico autorizó, le dieron café y a partir de ese momento ella dejó de beber café. Ella dice que no había tomado una cosa más mala en su vida entera. Bien. ¿Qué pasó ahí? Eso lo vamos a hacer en el conversatorio de todo un poco y un chin más con Víctor Álvarez. Con Víctor Álvarez. Bueno. Fíjese una cosa. Probablemente el médico, yo no sé de qué. John, apagate los micrófonos, John. Bueno, pues vamos a dar inicio. Aprovechar este banquete, un domingo de los santos. Dejaron a Víctor hablando solo, estaba poniendo una idea. Va a poner en el programa que vamos a hacer nuevo. Ese programa es pronto que viene. Pronto viene ese programa con Víctor Álvarez. Todo un poco y un chin más. Muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan esta noche en este espacio dedicado hoy a lo que es el banquete, espacio sumamente especial que normalmente lo aplicamos, lo relacionamos, lo tenemos una vez al mes, porque el espacio de cada miércoles, el que le llamaríamos el rutinario, le llamamos humanidad y sociedad. Este sería como humanidad y sociedad sería como un espacio de lunes a viernes y el banquete como un espacio de los domingos. Y hoy tenemos de invitado a Domingo. Agradecemos a todos los compañeros que nos siguen a través de la plataforma Zoom, profesores Víctor Álvarez, Anthony Almonte, coordinador del espacio Generación Nueva Estela, que los domingos presenta una serie de temas interesantes actualizados. Agradecemos al profesor Ramón Hernández, al profesor Edwin Santana, que está por aquí con nosotros, el profesor Marlon Mesa. Agradecemos a los amigos de Didáctica de la Filosofía, página que convergen allí diferentes personas de Colombia, Nicaragua, México, Guatemala, y le damos las gracias a Francisco Sánchez Domingo, que nos está acompañando desde México en este momento. Agradecemos también a todos los compañeros y amigos que nos siguen a través del Facebook Live y a los participantes sumamente importantísimos, los estudiantes que nos acompañan de los diferentes pueblos de la República Dominicana y de otras partes. Adelante, John Montero. Enciende el micrófono, John, pero yo te puse... que ahora te cambié el nombre. Sí. Bien. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este maravilloso espacio denominado El Banquete, ideado por el profesor Eulogio Silverio y el maestro William Mejía Chalas, con el ideario de crear una actividad donde los profesores y participantes puedan tener un intercambio con interlocutores legítimos. Debido a que a menudo los profesores e investigadores no siempre tienen la oportunidad fuera de las aulas de intercambiar sus inquietudes, investigaciones, escritos y más con personas que puedan enriquecer dichas ideas. Desde entonces, esta actividad propia de Generatio Nova Universitas ha contado con el apoyo del decano Augusto Bravo de Humanidades y Dionis Rufino de la Facultad de Artes, y de un sinnúmero de profesores de las diferentes escuelas de nuestra facultad y otras que se han ido integrando. Esta actividad será moderada por el filósofo y maestro William Mejía Chalas y comoderada por su servidor, licenciado y representante estudiantil
ante el Consejo de la Escuela de Filosofía John Montero. Tenemos a bien informar que se está ofreciendo una vez al mes una variante del banquete, pero con especialidad en tecnología, por la cual se ha denominado banquete tecnológico, al cual cordialmente les invitamos, el cual es coordinado por el doctorando Edwin Santana. Hoy, en esta 14ª entrega, degustaremos el tema Razón y Pasión en Eugenio Trías por el doctor Domingo de los Santos, dicho tema basado en su libro. La formación del profesor Domingo de los Santos consta de doctorado en Filosofía por un Mundo Global, Universidad del País Vasco, 2013, maestría en Planificación y Gestión Educativa por la UAS, 2002, y una licenciatura en Filosofía por la Pucamaima. Entre sus publicaciones se encuentran De la Antigüedad a la Posmodernidad, las principales ideas filosóficas y sus contextos, 2002. Un libro de introducción a la filosofía. También publicó el libro El sujeto pasional, pasión, razón y límite en Eugenio Trías, 2015, recibiendo con este el premio anual de ensayo Pedro Enrique Sureña, otorgado por el Ministerio de Cultura. El doctor Domingo de los Santos también fue reconocido profesor del año por la Escuela de Filosofía de la UAS en el año 2016. Adelante, profesor. Bien, gracias John Montero por esa presentación sobre el profesor Domingo de los Santos. Domingo, es bueno que sepas que te están acompañando dos grandes personalidades a las cuales tú aprecias mucho. Está por aquí tu profesor, tu amigo y tu hermano, el doctor Julián Valdés. Está por aquí presente. Y también nos acompaña el profesor y doctor Julián Álvarez, profesor Marlon Mesa y María Mármol desde Jarabacoa. Distinguido Domingo de los Santos, para nosotros es sumamente un placer, tanto para el movimiento académico Generación Nova como en el mío propio, valga la cacofonía, tenerlo por aquí presente. Usted que ha sido un investigador, a pesar de que ya ha cosechado grandes lauros, premios, reconocimientos, pero también usted sabe que goza del aprecio y la admiración de muchos de nosotros, sus colegas. Por lo tanto, para nosotros contar con su presencia esta noche es algo que nos enorgullece, nos hace sentir realmente contentos de poder contar con usted esta noche. Normalmente le hacemos algunas preguntas a los expositores, pero yo creo que sería una falta de respeto llevar ese protocolo. Yo prefiero que usted exponga el tiempo que usted considere del lugar y ya luego los compañeros presentes y por vía Facebook y por Zoom, todo el que quiera podría entonces ya interactuar con usted. Le advierto al público que deben tratar de aprovechar el expositor que tenemos esta noche, porque no siempre tiene tiempo para compartir sus ideas y sus investigaciones. Adelante, profesor Domingo de los Santos. Bien, buenas noches. Gracias, William, Eulogio, Generacio, Víctor Álvarez, todos los que están con nosotros esta noche. Esto es algo que habíamos comentado ya, William, hace un tiempo, esta conversación. Quiero agradecer profundamente las 60 personas que están en este momento involucradas en el conversatorio por diferentes medios y diferentes lugares. Esta noche vamos a conversar sobre un filósofo muy importante en el habla hispana, pero desconocido prácticamente para muchos. Eugenio Trías, un filósofo español. Voy a tomarme unos minutos para hablar un poquito, situarlo para que sepan quién estamos hablando. Y luego tomaré un par de minutos para decir cómo yo llegué hasta él. Es importante porque las cosas no caen del cielo, tienen una trayectoria. Y luego entonces empezaré a recorrer algunas ideas que tienen que ver con el título, Razón y Pasión, Eugenio Trías, pero que tienen que ver también con el tema del libro que ya ustedes le escucharon mencionar, El sujeto pasional, que es el libro que ganó el Premio Nacional de Ensayo y que
Fue, pues diríamos, la portada estuvo a cargo de José Pelletier. Quiero hacer ese reconocimiento público, José Pelletier. Y la composición, es decir, el tipo de letras y todo eso combinado con la portada, estuvo a cargo de un artista plástico que ustedes conocen, que ha estado presente en varios diálogos y me consta, que se llama Manuel Toribio, muy amigo de Eulogio y amigo mío, por supuesto. Entonces, el título, Razón y Pasión, Eugenio Trías, tiene mucho que ver con el libro y básicamente, como no se ha podido comentar mucho el libro, voy a tratar de hacer como un recorrido lo mejor que pueda sobre lo que se recoge ahí en el libro. Eugenio Trías es un filósofo español, como le dije, que nació el 31 de agosto del año 1942 en Barcelona, España, de Barcelona, y murió en el año 2013, el 10 de febrero, justamente un mes antes de que yo fuera a defender la tesis doctoral que versaba sobre él. La tesis doctoral era sobre el sujeto pasional como punto de partida de la filosofía, en esa filosofía del límite de Eugenio Trías, así se llamaba la tesis, y ya incluso Eugenio Trías estaba avisado para poder participar allá en el País Vasco de esta exposición, porque uno de los profesores que iba a ser jurado de la tesis, un discípulo de él, llamado Fernando Pérez Burbujo, de allá de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, que es donde Eugenio Trías trabajaba, Fernando Pérez Burbujo ya le había hablado a Eugenio Trías sobre esto y él tenía interés en viajar desde Barcelona hasta el País Vasco para escuchar la exposición. Y justamente un mes antes de yo ir, pues se agravó un asunto respiratorio, se complicó con el tema de los pulmones, parece que el tema de la fumadera y eso hizo sus estragos, y entonces murió en ese tiempo. Ese que fue algo que se lamentó y algo que se sintió también allá en la defensa de la tesis, porque todo el que estaba de jurado en ese tiempo eran compañeros de Eugenio Trías o muy amigos o discípulos de él. Por ejemplo, el jurado estaba compuesto por Vito Gómez Pin, ustedes lo conocen, que ha venido a dar clase aquí en los programas doctorales. Vito Gómez Pin presidía el jurado y era compañero de Eugenio Trías. Lo mismo que también el filósofo muy conocido, Fernando Sabater, eran de ese mismo grupo, diríamos, de pensadores de España. Entonces también estaba ahí Fernando Pérez Burbujo, estaba Patsy Lanceros, que era de la Universidad de Bilbao, de Deusto, allá en Bilbao, y estaba también el profesor Nicanor Ursúa, representando el País Vasco. Entonces, había un ambiente como de mucha gente que quería Eugenio Trías y esta tesis realmente despertó como un interés muy particular. Eugenio Trías tiene que ver con la universidad porque en el año 1999, Eugenio Trías fue invitado como el principal orador del primer Congreso Dominicano de Filosofía. Muchos de los que están aquí, de los profesores, se acordarán de ese congreso, ya hace más de 20 años. Y en ese tiempo la escuela estaba dirigida por el profesor Rafael Morla, y Julio Minaya, Francisco Pérez Soriano, Alejandro Arbelo, Francisco Acosta, pues formaban el equipo que trabajó se combinaron para trabajar juntos en pro de este Congreso Dominicano, primer Congreso Dominicano de Filosofía, Balance y Utopía. Y ahí tuve la oportunidad, primero, de encontrarme con Eugenio Trías y empezar a ver un poco su filosofía. Ya había visto algunos temas de sus libros. El profesor Morla en la Escuela de Filosofía había ido acumulando parte de los libros de Eugenio Trías y ya me sonaban títulos como por ejemplo Los límites del mundo, La razón fronteriza y otros. Y bueno, tuve el contacto personal, diríamos, con él, escuchándolo, y luego cuando
decir también que Eugenio Trías volvió después al año siguiente y recibió un doctorado honoris causa por la universidad y también recibió una distinción por el presidente de la República en ese tiempo, que era el doctor Leonel Fernández. Es decir, que Eugenio Trías es un filósofo que estuvo ligado a nuestro ámbito universitario. Entonces, empecé a relacionarme con su filosofía y cuando empezamos el programa doctoral, ustedes saben que una de las primeras inquietudes es encontrar el tema de la tesis, lo que uno va a tratar, que no se haya estudiado demasiado, que no sea un filósofo griego, que ya, ¿verdad?, se han hecho cientos de trabajos. Y comentando con los coordinadores, con los profesores que venían al curso, pues me aventuré, diríamos, en trabajar sobre la filosofía de Eugenio Trías. Digo aventuré porque para él, bueno, qué bien. Ahí tienen una foto del filósofo, ese Eugenio Trías y Rafael Morla, que era en ese tiempo pues, el director de la escuela. Decía que me aventuré porque para Eugenio Trías la filosofía es como una aventura. Incluso tiene un libro que se llama así mismo, La aventura filosófica, porque es como ir descubriendo, es ir buscando como qué nos depara, qué viene, estar como en esa expectativa. Y por eso él también habla de que la filosofía está abierta al futuro, habla de filosofía del futuro, como otro libro se llama así mismo, porque nunca es un saber acabado, que uno puede decir ya hasta aquí llegamos, sino que es un saber que está siempre renovándose, que se está siempre buscando, y las respuestas que se dan quedan como abiertas, por eso dice filosofía del futuro. Entonces, este autor inicia su recorrido, diríamos, con su primera obra, que se llama La filosofía y su sombra, en el año 1969, y fue una obra, pues, donde trató muchos de los temas o discutía o criticaba muchos de los temas de la filosofía, pero ya el mismo tema de la filosofía y su sombra da como una señal de por dónde él va. La sombra de la filosofía, diría, eran aquellos temas que habían sido dejados de lado por los filósofos o por la filosofía y sobre todo por la filosofía moderna. Entonces, esa sombra es lo que llama la filosofía y su sombra, porque permeaba el mundo académico una filosofía, diríamos, herencia de la modernidad, muy racionalista, entonces, donde algunas cosas se habían olvidado. Por eso, él parte como que había un olvido de la metafísica, un olvido del pensamiento mágico, el tema de la pasión, tan importante, la pasión en su correlación con la razón, lo siniestro en su correlación con lo bello, y lo sagrado y lo religioso, también como un olvido dentro de la filosofía. Por eso después salen ciertos libros de ese pensamiento que él va en esa primera etapa, en esa primera obra de La filosofía y su sombra. Por ejemplo, un libro que se llama Teorías de las ideologías, Metodología del pensamiento mágico, aparte de La filosofía y su sombra. Esos libros salieron en el año 1970, es decir, que era una producción, decimos, este hombre era a nivel de producción, era un ejemplo y un modelo. En esa primera etapa, diríamos, de Eugenio Trías, él empieza como a criticar la filosofía y critica pues la filosofía analítica, el estructuralismo, el marxismo, va como buscando camino y llega a una segunda etapa donde está afianzando ya su pensamiento y ahí encontramos obras como por ejemplo Lo bello y lo siniestro, El artista y la ciudad, El tratado de la pasión, que fue un libro que tengo por ahí que si alguien lo abre, lo va a ver subrayado prácticamente completo porque fue un libro de cabecera para este trabajo. El tratado de la pasión, El artista y la ciudad, muy importante, Meditación sobre el poder, decir que, por ejemplo, ahí él establece un diálogo
con la teoría de Foucault y el poder, pero no se queda solamente en ver el poder como un símbolo de explotación y de dominación, sino el poder como el poder hacer, el hacer. Y entonces desarrollar lo que potencialmente tenemos y que podemos llegar a hacer. Entonces le da esa visión también al tema del poder. Y también, pues, en una tercera etapa, donde ya diríamos como que se afianza su pensamiento, libros muy importantes como Los límites del mundo. Ese título como puede llamar la atención, Los límites del mundo. Y uno dice, ¿dónde están los límites del mundo? Pero la aventura filosófica, la razón fronteriza, la lógica del límite, son libros que tratan sobre el tema del conocimiento, la edad del espíritu, el hilo de la vida, que es el hilo de la vida, narra su propia vida, diríamos, Ciudad sobre Ciudad, y un libro que salió en los tiempos en que él vino aquí, Ética y Condición Humana. Analiza el tema de la ética y bueno, hablaré un poquito sobre eso. Entonces, en total, Eugenio Trías, pues, publicó más de 30 libros y luego que él murió, han seguido saliendo obras inéditas que él no llegó a publicar. Sus últimos años los dedicó a desarrollar una obra, diríamos, dedicada a la música, y escribió 2 tomos monumentales de la música. El primero se llama Canto de Sirena, donde analiza todos los compositores clásicos y los diferentes periodos. Y el otro se llama La Imaginación Sonora, en el que también dice Eugenio Trías que el compositor más, diríamos, importante de todos los tiempos para él, dice que fue Johann Sebastian Bach, no solamente porque compuso de todo, sino porque también era un maestro en el tema del órgano, cosa que otros no tenían, que incluso era capaz de hacer el órgano, en el cual era una autoridad. Y bueno, entonces, este tipo de libros, 2 libros monumentales, le llevaron prácticamente los últimos 10 años de trabajo. Y dice Víctor Gómez Pin que esos libros de Eugenio Trías dedicados a la música es lo más importante que se ha escrito, por lo menos en España, de un filósofo hablando de ese tema. Es decir, que es una crítica de una persona que sabe mucho también, como es el Eugenio Trías. ¿Por qué me interesó a mí este autor? Estaba buscando un filósofo que tuviera como una arista, una perspectiva que no hubiese sido demasiado estrujada, diríamos. Y el filósofo, al analizar el tema del ser humano en totalidad, pues es importante, la visión total del ser humano que tenía Eugenio Trías, y en esa visión total incluye también el tema de la pasión o las pasiones, y por eso lo vi como una manera de encontrar algo, decir algo que no se haya dicho, diríamos. Porque se habían hecho muchos estudios sobre él, sobre el tema de la filosofía del límite, sobre el tema de la razón fronteriza y todo eso. Pero faltaba como esa parte. Y bueno, ya ustedes han visto más o menos los resultados. Y entonces voy ahora, después de este preámbulo, situando un poco a Eugenio Trías, que era un gran amante de la música y una autoridad también en el ámbito del cine. Eugenio Trías era uno de los pocos filósofos que quedaban, diríamos, que eran de tipo enciclopédicos, es decir, una persona con un conocimiento vasto, no solamente de filosofía, sino del cine. A eso le dedicó varias obras también, y también de la música, y por supuesto del arte. De hecho, él era el profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Pompeu Fabra, ni siquiera en la filosofía, porque estaba muy ligado al arte. Y entonces, ¿de qué se queja Eugenio Trías? De que la modernidad, diríamos que asentó una razón
en un pedestal la diosa razón, a partir del cual se querían explicar todas las cosas. Entonces él empieza criticando esto y dice: la razón por sí sola no puede explicar todo y necesita del auxilio de otros elementos, como por ejemplo la dimensión simbólica, para poder dar cuenta de aquello que se le escapa al ámbito racional. Porque al hacer un estudio, un análisis del mismo pensamiento analítico del neopositivista, donde muchos temas dejaban de ser vistos por la filosofía por la misma precisión que implicaban sus conceptos, Eugenio Trías dice que no podemos dejar de lado los problemas porque no tengamos una razón que lo explique, sino que hay que buscar la manera adecuada para afrontarlo. Y entonces la razón necesita del concurso del símbolo, diríamos, para poder dar cuenta de muchas cosas que se escapan a eso, en eso que él llamaba el cerco hermético, es decir, lo que se escapaba a la razón. Entonces, establece como un diálogo entre la razón, el símbolo, y pueden surgir a partir de ahí, evidentemente, temas como pensar la religión. El tema religioso no sería, en el tema del mito o el pensamiento mágico, no sería algo vedado para la filosofía. El tema está en que no serían tratados solamente desde un punto de vista de la razón, sino involucrando la dimensión simbólica. Y para ello él diríamos que distribuye el saber, diríamos, en 4 grandes áreas, como la ciudad. Por eso, uno de los últimos libros de él se llama Ciudad sobre Ciudad, donde él, diríamos que divide en 4 grandes barrios la ciudad: el barrio de la ética, el barrio de la nociología, el barrio de la estética y el barrio de la religión. Son como los 4 barrios: la ética, la estética, la nociología y la religión. Entonces dice que a través de la razón podemos dar cuentas del tema de la nociología y de la ética, pero la razón no podría entonces explicar los otros 2 barrios y necesitaría del concurso del símbolo para explicar el tema del arte y la religión. Entonces, son como los 4 grandes campos y que Eugenio Trías distribuyó su arsenal filosófico. Entonces, la razón, dice él, una razón fronteriza. La razón es fronteriza con la sin razón, con el sinsentido, hasta con la locura. Y por eso tiene que saber cómo manejar sus propios límites. La razón tiene que ser humilde y saber que no es la diosa razón que todo lo puede explicar, sino que tiene que reconocer su propia limitación para poder y auxiliarse de otra dimensión como el símbolo para poder dar cuenta de las cosas. De modo que el pensamiento mágico, el arte, la religión, diríamos, todos estos temas que en cierto modo habían sido vedados para el mundo filosófico y habían sido vistos como la sombra, por eso dice, la filosofía y su sombra. Esto hay que retomarlo, dice él, y hay que analizarlo porque forman parte de nuestro ser humano, forman parte de la humanidad. Entonces no podemos quitarlo porque no podamos explicarlo, sino que hay que buscar la manera adecuada y forman parte de lo que nosotros somos. Y en eso que nosotros somos, juega un papel muy, muy importante lo que él llama la dimensión pasional. La pasión, el mundo de la pasión, que hace referencia, como decíamos, al tema del libro y el tema que nos ocupa esta noche. El sujeto pasional. Dice Eugenio Trías que las cosas más importantes con las que nos sirven para empujarnos en la vida casi siempre tienen un trasfondo pasional. La pasión sería aquello que nos llega, algo que nos llega, diríamos, una experiencia que tenemos, pero que nos da, diríamos en nuestro lenguaje, nos da duro, no nos deja indiferente ante la situación. Y Eugenio Trías le da una connotación activa también a las pasiones. Las pasiones siempre fueron vistas como algo pasivo, es decir, de ahí viene el nombre, de aquello que se sufre, aquello que tú no puedes hacer nada para librarte de eso, porque no te puedes rebelar contra eso, sino que tú simplemente lo padeces, lo sufres. Y esa fue diríamos, Trías no lo está evitando, no está diciendo que no sea así, sino que le añade otra categoría. Esa fue la visión que
que vino, bueno, que llegó a nosotros desde los griegos, cuando, por ejemplo, el estoicismo planteaba que había que tener a raya las pasiones y las emociones, los sentimientos, porque eran fuente de sufrimiento. ¿Sí? Las pasiones como fuente de sufrimiento, las emociones, todo ese mundo emotivo, y había que ser muy racionalista para poder afrontar las cosas que nos venían de fuera, decían los estoicos. Y ese pensamiento estoico, perdón, pues se acrecenta, diríamos, se crece después con el pensamiento cristiano y otras teorías, otros filósofos, que ven en el mundo pasional algo eminentemente negativo. Es decir, algo que se sufre, que se padece, que te cohíbe la libertad, pero que no te deja hacer nada bueno, dirían. Eugenio Trías no niega esto, sino que también dice, las pasiones se constituyen en un momento, en un motivo para crear, incluso para hacer filosofía. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pasión de un artista, ¿qué gran músico se hace sin pasión? Entonces ahí no tiene un lado negativo que podamos decir que lo llevó al abismo. O sea, muchas de las cosas sublimes que el ser humano hace, lo hace motivado por un sentimiento fuerte, por una pasión que lo lleva a eso. Entonces el artista, el músico, el mismo científico. ¿Cómo es que un científico puede pasarse muchísimos años investigando sobre algo? ¿Qué lo motiva a una y otra vez continuar? Y habla también de que la filosofía tiene una base pasional. Es algo un poco raro, pero es lo que plantea y es lo que se trabaja, lo que trabajé en la tesis y en el libro. Un trasfondo pasional. Él dice que la filosofía comienza cuando algo a nosotros hace nido, nos produce una inquietud que no nos deja tranquilos y que eso se forma se convierte como en un estado en nosotros. Y entonces habla de las pasiones filosóficas. Algo un poco, ¿verdad?, extraño, las pasiones filosóficas. Dice que nosotros hacemos filosofía porque estamos en esta actitud, estamos en ese interés, porque ha habido algo que nos ha despertado la atención. Y para que se vaya como siguiendo el hilo de lo que dice Trías, si cada uno de los que estamos aquí ahora hiciésemos un análisis hacia atrás y buscamos, por ejemplo, cuál era la clase que a nosotros más nos gustaba, perdón, a la clase a la que mejor nos iba, normalmente era aquella clase que más nos gustaba. ¿Y por qué nos gustaba? Bueno, porque había un profesor que con su forma de ser a lo mejor nos ayudó, que tocó una fibra importante de nuestro corazón, diríamos. Tocó algo emotivo y entonces eso no se nos olvida. ¿Cuántas cosas nosotros escuchamos en nuestras clases desde que empezamos a estudiar que no nos acordamos de ninguna forma? Se han olvidado, no acordamos. Sin embargo, hay cosas que las recordamos porque tuvieron un impacto en nuestro ser. Entonces dice Eugenio Trías que hay acontecimientos que nos llegan de fuera, que producen en nosotros que nos sacan del letargo, que no nos dejan indiferentes y que nos ponen en una actitud hacia adelante. Y eso solamente se produce, diría él, con ese estallido de la pasión en nosotros. Y entonces él habla de 3 pasiones filosóficas que voy a tratar de comentar un poquito rapidito. La primera que él pone es el asombro. Y aquí él enlaza, ya ustedes saben, con Aristóteles y con Platón, en el sentido de que veían también como el asombro como inicio de la filosofía, la admiración. Cuando uno se admira de algo, en realidad está reconociendo que ignora eso. Nosotros nos asombramos de lo que no conocemos y al no conocerlo queremos saber. El asombro, pero no como una actividad momentánea. Cuando habla de una pasión, es que es un estado que se mantiene, es decir, constante asombro. No es que, por ejemplo, yo iba caminando y me asombré de algo y ya se me pasó, sino eso no es una pasión, sino algo momentáneo. El asombro, dice Eugenio Trías, se produce en nosotros ante el hecho de la existencia. ¿Por qué hay algo y no más bien nada?
el hecho de que algo exista, de que exista lo que existe, todo lo que hay, es un motivo de asombro y eso se queda en nosotros. Entonces tratamos de buscarle todas las respuestas a eso. Lo primero es, nos encontramos existiendo en un mundo donde hay muchas cosas, entonces la existencia de todo es un motivo para filosofar, pero eso parte del asombro. ¿Sí? Esta fue la pregunta que trataron de responder los primeros filósofos, como ustedes saben. Los filósofos naturalistas que querían responder la pregunta, ¿de dónde vino todo? ¿De dónde llegó? Es una respuesta motivada por el asombro ante la naturaleza, ante la existencia. Entonces, dice Eugenio Trías que queremos dar explicación de lo que somos y de lo que hay a través de esta pasión del asombro, que tiene que ver con la existencia. Pero hay otra pasión, dice él, que no es tan, diríamos, tan bonita, tan poética como esta, que es el vértigo, que también nos lleva a filosofar. El vértigo, no sé si alguien sufre de vértigo, pero es como una especie de mareo. El vértigo se produce cuando tenemos conciencia del abismo profundo al cual podemos caer o el cual vislumbramos. Produce vértigo, por ejemplo, usted estar en un edificio muy alto y mirar hacia abajo. ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Qué vértigo! Atravesar un puente estrecho, bien alto, vértigo. Dice Eugenio Trías que esta pasión está ligada a el miedo que provoca en nosotros, diríamos, la inquietud que provoca en nosotros, estar abocados al no ser. Es decir, en la primera pasión del asombro, analizamos la existencia y por qué las cosas existen. Pero aquí ahora analizamos qué pasa después. O sea, el ser pero abocado al no ser. Somos pero no seremos. Estamos vivos pero nos acecha la muerte. Entonces ese vértigo, diríamos, esa pasión del vértigo, también nos recuerda el lado finito de nuestra existencia. Existimos, pero a un delgado hilo nos separa de la no existencia, de lo que no es, de la nada, de la muerte. Entonces, él dice que el vértigo es una pasión importantísima y que de hecho ha dado lugar a muchísimos tipos de filosofías a lo largo de la historia de la filosofía, de pensamientos que tienen este elemento del abocado al no ser, a la nada, sin razón, porque somos, pero podemos no ser. Entonces, el vértigo, como una segunda de las pasiones que él analiza, que nos lleva también a hacer filosofía. Y también está el otro que es, diríamos, una de las más fuertes y que tiene una influencia en la vida de las personas, en la vida de todos, muy notable, que es el amor-pasión. Él dedicó un libro a este tema llamado Tratado de la Pasión, que lo mencioné al principio. El Tratado de la Pasión es como resume en gran medida todos sus pensamientos sobre esto. ¿Qué sucede? El ser humano quiere ser feliz. Buscamos la felicidad, pero no es tan fácil de encontrar, diré. Cuando se da cuenta de que ha encontrado ese motivo de la felicidad, se apega a él de una manera, diríamos, que todo lo demás sin eso no tendría sentido. Entonces el amor-pasión es como el apego a algo al cual se le ve el sentido, único sentido, porque es el que te proporciona la felicidad. Entonces esto tiene una importancia enorme, que nosotros lo vemos a diario y lo estamos viviendo en casos lamentables. Él plantea que el amor-pasión tiene una doble cara, diríamos, una desventaja en el sentido de que puede elevar a la persona, pero también lo puede llevar a la vida. Puede elevar a la persona, pero también lo puede llevar al abismo, y porque las pasiones tienen como una doble faz, diríamos. Pueden ser, es decir, lo bello y lo siniestro.
se puede cosechar a partir de este mundo pasional. Entonces, a este tema le dedico mucho tiempo y yo trataré de ponerlo lo más breve posible. Nosotros vemos a diario en las noticias de que un fulano X mató a la muchacha, a la señora. Normalmente su expareja. Que su expareja mató a la muchacha. Lamentable eso, que está viviendo. Mientras estaban juntos, le hacía la vida imposible a la muchacha. Y cuando ella se va, dice que no puede estar sin ella. Un tremendo problema. Porque este amor, es un amor, diríamos, violento, rebelde, que mucho, como por ejemplo André Comtes Ponville, lo relaciona con Eros. Eros, no lo voy a explicar del todo, pero viene desde el pensamiento griego, sobre todo Eros como búsqueda de eso que le falta a uno. Entonces, este amor, Eros, como se manifiesta en este caso de las parejas, dice, y que se manifiesta en amores imposibles. Por ejemplo, cuando decimos amor platónico, algo imposible, pero eso hay que verlo en dos sentidos, el amor platónico, como algo imposible, pero también tiene que ver como el anhelo del ser humano siempre alcanzar lo que no tiene. Como decía Platón, como ese impulso erótico, que no tiene que ver nada con erotismo, ¿no? El impulso erótico, el ser humano que quiere siempre ser mejor, alcanzar lo que no tiene. En ese sentido se puede entender también el amor platónico, que es la expresión y es el discurso de Sócrates y Diotima en la última parte del libro de Platón que se llama El Banquete. Quienes lo han leído, pues saben que al primero hablan los filósofos, Fedro, Pausanias, dando cada uno lo que opina del amor y diciendo cada uno lo que opina. Y luego, pues, Sócrates toma la palabra y habla de este amor platónico, en este sentido, de la búsqueda de aquello que nos falta. Pero, ¿qué pasa con este deseo que no se puede llevar a cabo, que se vuelve violento? Se ve en obras, por ejemplo, en la literatura como Romeo y Julieta, o El amor imposible de Abelardo y Eloísa, Tristán e Isolda. Esa en la literatura se nota mucho este tipo de amor que es complicado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en nuestro diario vivir vemos este tipo de noticias, nos recuerda eso, o sea, un amor, algo complicado que no se puede llevar a cabo. Cuando están juntos es un problema y si no están juntos, otro problema que termina en un fracaso, que termina en el abismo para algunos o para los dos. En este caso, para los dos. Entonces, eso es propio de ese amor. Pero Sponville también habla de que no solamente existe el amor eros, que es el violento, que sería el sujeto, de que habla Trías, esta pasión que puede llevar al abismo. También está el otro amor, ágape, perdón, filia, que es el amor ya como familiar, como se dice, el amor de los amigos, del papá, de la mamá, del hermano, este amor más tranquilo, porque en el primer amor, en Eros, se ama lo que no se tiene. En este se ama lo que se tiene. Es decir, nos sentimos contentos cuando nos juntamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Amamos aquellos que nos aman. Y por eso, cuando nos encontramos, por ejemplo, aquí hay psicólogos que saben más que yo de esto, pero uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido que ha restringido tanto las relaciones interpersonales que eso ha causado un vacío en las personas. Y por eso que no nos podemos juntar, que no podemos visitar al otro, porque ese amor filia es necesario como una contrapartida para el ser humano. Y entonces dice Sponville, el otro amor, ágape, que ya el amor al otro que uno no conoce, el amor al enemigo, al desconocido, al otro por ser él, al prójimo, ya sería un amor parecido al de Dios que ama a todo el mundo sin esperar nada a cambio. Entonces, era como para completar la idea. Eugenio Trías solamente habla del primero, del amor-pasión,
que puede ser también tan complicado, porque puede hacer que la persona se pierda. Y él lo dice porque eso pasa en la humanidad. ¿Cuántos casos? Y que eso debe ser tratado también, no solamente por la sociología, por la psicología, sino también por la filosofía. ¿Cuántos casos de personas que han errado, que han llegado al abismo por este desenfreno? Y ahí entonces viene un tema importantísimo. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr no ir al abismo? ¿Cómo controlar? Y él habla de una ética. Plantea una ética que se ajuste a nuestra condición. O sea, o más bien nosotros debemos ajustarnos a nuestra propia condición, que somos seres limítrofes. Para decirlo en pocas palabras, nosotros no somos, al ser seres humanos, ni somos dioses ni somos animales. Somos seres humanos y debemos estar ajustados a esa condición. Pero al ser seres humanos también podemos hacer cosas que pueden ser, diríamos, inhumanas, es decir, que no se espera de nosotros. Entonces, él plantea una ética que nos ayude como a que nos ajustemos a lo que nosotros somos. Cuando fallamos, por ejemplo, puede ser que no alcancemos nuestra condición de seres humanos, que es lo que pasa cuando actuamos de manera instintiva, porque actuar de manera instintiva no es propio de los seres, aunque lo hagamos nosotros, pero no es nuestra condición, aunque lo hagamos. Entonces no alcanzamos nuestro nivel, diríamos, nos quedamos por debajo, por defecto. Y eso puede dar lugar a situaciones o a actuaciones que él llama siniestras, monstruosas. Y lo mismo pasaría cuando entonces el ser humano se cree más de lo que es y se pasa de su condición, queriendo entonces hacer cosas que le competen a Dios, si sería Dios. Y es el caso de aquellos elementos, por ejemplo, un tirano que se cree con la verdad absoluta y que puede controlar y dominar a todo el mundo. Se está sobrepasando de su propia condición, está creyéndose otra cosa. Entonces, para eso hace falta como estar ajustado a cierto límite que nos impida o que nos ayude a no sucumbir ante la tentación que puede haber de cruzar ciertas limitantes, porque dice él, la razón está solamente un delgado hilo lo separa de la sin razón. Lo mismo que de la pasión. La locura, la razón de la locura. O sea, solamente un delgado hilo divide las cosas. Lo mismo que un delgado hilo divide la vida de la muerte. Entonces, dice, tenemos que tener cuidado para que las acciones de nosotros estén ajustadas a ciertos límites y no se traspasen al otro ámbito para que no aparezca lo monstruoso, aquello que no queremos o lo siniestro, como muchas veces ocurre. Entonces, él no dice en la ética qué es lo que hay que hacer, sino que nos ajustemos como a lo que nosotros somos, a seres habitantes de la frontera o a seres limítrofes, a seres humanos, que no somos ni ángeles ni animales. Entonces, con esto, quería simplemente añadir un poco ya a la altura de este discurso, de que muchas veces se hace un uso público político del tema de las pasiones. Por ejemplo, el miedo puede ser tomado como un elemento que un tirano infunde miedo, terror a los ciudadanos para hacer del pueblo lo que él quiera. Entonces, ha habido a través de la historia un uso político de las pasiones y que las pasiones, como por ejemplo el odio, la venganza, la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la nostalgia, el temor, pues hacen nido en nosotros y incluso dice Remo Bodey que si no existieran las pasiones, el mundo sería como una película blanco y negro, es decir, como que no tendría mucho sentido, como mucho sabor, porque las pasiones ayudan a que nosotros estemos vivos en realidad, pero evidentemente que se corre el peligro de traspasar esos límites. Entonces, cuando se habla del sujeto pasional,
es aquel que se ha dejado, diríamos, que lo que ha recibido de fuera, se ha dejado impactar por eso y en base a eso actúa. No solamente que es pasivo, que se queda tranquilito, sino que puede crear, que puede recrear. Y ahí viene lo que Eugenio Trías decía también como el poder de recreación que tenemos los seres humanos, poder de recreación que lo tiene pues en gran medida los artistas, pero que todos podemos también formar parte de eso. Bueno, entonces creo que básicamente eso era lo que quería compartir. Tenemos casi una hora y ahora estaría como abierto un poco a las preguntas que puedan surgir o nada, un poco al diálogo. Así que, William. Muchísimas gracias, Domingo, y realmente maravillado escuchar la forma como tú, una especie como de vaivén entre la trascendencia, la inmanencia, la contingencia, el ser y el no ser, y luego te pasa entonces de la pasión, de la razón, y la forma tan diáfana y tan alegre, tranquila como lo va presentando, sin nunca dejar de lado ni un momento la profundidad de tu palabra para exponer tanto a Eugenio Trías en ese sentido. Realmente, aunque no es el momento de la felicitación, te felicito por esa excelente exposición. Ojalá pronto podamos también tener otro tipo de conversatorio. Bien, entonces ahora llegamos al momento de todo aquel que quiera hacer una pregunta, de hacer un comentario. Este es el momento. Pero antes vamos a agradecer al profesor Alfonso Jaque, politólogo, abogado, que nos acompaña esta noche, al profesor Miguel Poirier, coordinador de los diplomados en metodología de la investigación científica en Santiago, al profesor Faustino Medina, de la Escuela de Letras y coordinador del espacio literario CEMI, que todos los sábados hace análisis sobre obras literarias, al sociólogo, el filósofo Víctor Burgo, que nos acompaña desde Santiago, y cómo no, al profesor, el director de la Escuela de Filosofía, director de OPLACE, el director de posgrado Francisco Acosta, que también nos acompaña esta noche. Nos acompaña también vía Facebook Live, nos acompaña Larisa Almonte, nos acompaña también por el Facebook Live Francisco Mercado, que nos está siguiendo desde Santiago, desde Nueva York. Alessandra Cartagena nos sigue desde Nagua y un sinnúmero de personas que nos están acompañando por diferentes vías. Agradecemos también a Osvaldo Familia, coordinador del movimiento Atenas del Nuevo Mundo. Así que estamos ahora abiertos para las preguntas. Ahora todo el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano por la aplicación y le daríamos la palabra. Me gustaría, profesor Julián Valdés está presente por ahí, pudiera hacer algún tipo de comentario. William, Ajá. yo quisiera hacer una pregunta a Domingo. Tiene que tomar su turno porque yo también que tenía una, pero está bien, haga la suya, haga la suya. No, pues yo espero, nada más. No, haga la suya, hágala. Porque no me permite levantar la mano. Ok, Domingo, si me podría, el concepto de pasión en Eugenio Trías. Pasión, exactamente, porque es un concepto que si uno trata de definirlo desde la psicología, es como tan parecido a los sentimientos que uno no sabe dónde termina una pasión, un sentimiento. ¿Podría ayudarme ahí? Sí, eso siempre es un tema rebaladizo, Eulogio, porque hablamos de emociones, hablamos de sentimientos y hablamos de pasiones. Normalmente lo que pasa con la pasión es que algo que ya ha hecho es demasiado fuerte, es decir, es más que un sentimiento o que una emoción, es algo como que se sufre, es algo como que el alma resiste, el alma recibe de fuera algo que le impacta de una manera que lo lleva a obrar, a no quedarse indiferente. Entonces, podríamos decir que los sentimientos pueden ser un poco más, diríamos, sin denegar nada, un poco más superficiales y que las pasiones tienden a ser algo un poco más profundo. Por eso, la reacción cuando algo es propio de una pasión es mucho más complicada o más dura o más hermosa, dependiendo, porque te lleva a actuar como un sacudirse. Entonces, la pasión es como algo que se sufre, según Eugenio Trías, pero que al mismo tiempo tú reaccionas ante ella, ya sea a través de una obra filosófica
una obra artística, o lamentablemente a través de un amor imposible, como él lo explica a través de su libro El Tratado de la Pasión. Pero es como eso, es como algo que es tan profundo que se escapó ya a un mero sentimientos, a una mera emoción, y te hace actuar en consecuencia. Por eso en la pasión a veces se juega la vida y la muerte. O sea que cuando vemos el tema relacionado con lo que yo mencionaba ahorita del muchacho que cuando estaba junto con la muchacha le hacía la vida imposible y después no puede vivir sin ella y va y la mata y se mata él. Es decir, Eugenio Trías dice que también en el tema de la pasión puede envuelta ese camino tortuoso. Y si me permite, William, aprovechando, voy a leerle una cita del propio Trías en 2 minutos, Eulogio, que creo que nos puede ayudar. Domingo, tú eres el protagonista, tú no tienes que pedir permiso, lo que tú hagas está hecho. No, sí, lo que quiero decir es que voy a tomarme la libertad de leer este texto que es de Trías, sacado de su libro El Tratado de la Pasión, para que veamos este tema. Dice, la pasión tiene ante sí 2 senderos, el sendero de la derecha y el sendero de la izquierda. El primero conduce al paraíso, el segundo al infierno. Nada ni nadie es responsable del camino que se elige. Dice, la elección es inocentemente culpable. Por el primer camino avanzan los elegidos. Es el camino áspero, encrespado, ascendiente de la virtud. O sea, el virtuoso, pero es difícil. Por el segundo camino descienden los reos, los delincuentes, los reprobados. No es camino, sino atajo, que baja por la pendiente hasta desembocar en el abismo. El primer camino conduce a la felicidad, a una felicidad duramente conquistada, cada día a través de la vida común, a través de la creación duradera de vínculos estables, a través de la organización de un universo fundacional de familia, tribu o municipio. El segundo camino conduce a la perdición. Andan por él los incendiarios, los saqueadores, los usurpadores, los intrusos, los ladrones, los criminales. Por donde caminan estos individuos, no vuelve a crecer la hierba, dice Trías. Se trata de una doble estirpe pasional. La estirpe de Adán, prolongada por el justo y desventurado Abel, y reconquistada por la sucesión patriarca de los elegidos. Y la estirpe cainita, que esparce la semilla del mal por la faz de la tierra. Entonces, te quería leer eso, porque él habla de esa doble faz de las pasiones. Pero si algo no se ha sentido, diríamos, profundamente y se haya conmovido, no puede tener ese tipo de reacciones que dan las pasiones. Entonces yo pienso que por ahí anda como la diferencia entre lo que es una emoción, así rapidito, y las pasiones que son algo más crítico, diríamos. Algo que recibimos, que el alma es atacada por algo que le viene de fuera y entonces reacciona. No solamente se queda pasiva como se veía antes, dice él, sino que reacciona y crea una obra a partir de esa experiencia que tuvo. Más o menos. Muy bien. Eulogio, si quiere algo más sobre... No, excelente. Okay. Excelente. Domingo, a lo que Víctor Burgo y Poirier enfilan sus cañones para hacer su pregunta. Déjeme agradecer la presencia de Vianney Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la República Dominicana, que también nos está acompañando. Domingo, ¿existe alguna marcada diferencia entre la postura de la felicidad de Epicuro y el manejo de las pasiones y las emociones de Eugenio Trías, o Trías de alguna u otra forma bebió de esa fuente? Bueno, como todo gran filósofo, evidentemente que Eugenio Trías estudió mucho del pensamiento de los griegos, y sí diríamos que un punto de coincidencia. Recuerden que Epicuro, aunque hablaba de los placeres, hablaba del placer sabiamente administrado, es decir, cuidado con los excesos, con pasarte de la raya, como decimos. Epicuro, y por eso hablaba de más bien de unos placeres de tipo espirituales más que materiales. Pero siempre como el placer sabiamente administrado. Eugenio Trías, cuando habla de la ética, plantea que debemos estar como sometidos a ciertos límites.
a no buscar los excesos, a no traspasarlos, lo que nos toca, nuestro ámbito, diríamos, de la buena vida o para lograr la vida feliz. Tenemos que mantenernos en cierto equilibrio, en cierto medio, diríamos. Entonces ahí se parece un poco también a Aristóteles cuando habló del justo medio. Es decir, que sí hay un punto de coincidencia, porque dice Eugenio Trías que cuando se traspasan los límites, aparece lo monstruoso, aparece lo terrible, aparece lo siniestro. Del mismo modo que diríamos que cuando en el tema, cuando Epicuro, cuando se trasladan, el ser humano no tiene cuidado en los placeres que recibe, pues no es feliz. En vez de lograr lo que buscaba, la pierde porque el placer tiene que estar ajustado también a ciertos límites. El placer sabiamente administrado. De modo que sí hay una relación ahí directa. Claro, él no menciona mucho en sus libros, no menciona mucho, no es un filósofo que tienda a estar mencionando mucho a los filósofos, pero sí sabemos que en su ética diríamos, un retorno a lo que decía Aristóteles, de aquello del justo medio, y que se puede ver también en Epicuro. Bien, excelente. Yo quisiera que el profesor, doctor Julián Valdés, que ha escrito en el chat mis felicitaciones, Domingo, pero me gustaría que él hiciera algún comentario, alguna pregunta, o que hiciera la felicitación ya de manera directa, si es posible, doctor Julián Valdés, si está disponible, porque sé que Sí. está por ahí. Sí. Buenas noches. He estado disponible y escuchando atento y emocionado este banquete, que ha sido un real banquete. Solo evocar algo, Domingo, que me vino a la mente mientras hablabas en la primera parte, aquella frase de Pascal en disputa con René Descartes, cuando le decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende, o cuando decía las razones del corazón son más fuertes que las razones de la razón, ¿no? Son todo ese tipo de pensamientos y de vocaciones que han venido a mi mente y realmente solo decir un verdadero banquete. Felicidades, Domingo. Tú sabes que tengo tu libro, lo he leído, pero siempre escuchar de viva voz del propio autor las explicaciones es incomparable, ¿verdad?, con lo que uno puede leer en un libro. Así que muchas gracias. Y gracias, William, por este espacio y la participación. Gracias a usted, profesor. Gracias, profesor. Doctor Julián Valdés, especialista en el estructuralismo, entre otras cosas. Bien. Yo debo decir, William, que me alegra mucho que esté el profesor Julián aquí, porque cuando comencé, ustedes se acuerdan que yo mencioné que hay profesores que impactan, que hace que las cosas no se te olviden. Es decir, que tienen una manera, tienen una forma de explicar y de acercarte a los problemas. Y así uno se puede acordar de profesores de la literatura, del bachillerato y todo eso. El profesor Julián Valdés, que fue mi profesor, y que incluso muchas de las cosas que uno ha venido leyendo después tienen que ver con esa visión que se puso en una materia llamada antropología filosófica, porque ahí fue que despertó mi interés por el tema humano, realmente, en la filosofía, por dar seguimiento a todos estos problemas. Y después lo pude enlazar analizando esto, que evidentemente es un tema antropológico, el tema del sujeto pasional, como lo trata Eugenio Trías. Es decir, que eso también es como una herencia de eso, y él lo sabe porque yo se lo he dicho, se lo he comentado en otras ocasiones, la importancia que tuvo en un periodo breve de tiempo. Sin embargo, parece ser que no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que se hace. Así que gracias, profesor, por estar aquí y por ayudarnos en todos estos caminos realmente. Y también decirle a los que no lo saben que el profesor también fue Premio Nacional de Ensayo por una de las obras que ha escrito, que también es un orgullo para nosotros, la Escuela de Filosofía de la Universidad. Sí, correctísima tu palabra, Domingo.
La primera vez que yo escuché hablar de Sartre desde el punto de vista filosófico también fue en esa misma clase con el profesor Julián Bardea. O sea que para nosotros es un grato honor que esté por aquí. Cuando decía si estaba disponible, porque a veces uno está escuchando una conferencia, pero tiene que hacer otras cosas y no puede comentar, y gracias a Dios él lo pudo hacer. Bien, entonces en este momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, profesor, excelentísimo Domingo de los Santos, veo que hay muchos comentarios en el chat de felicitación, excelente exposición, excelente expositor, o sea, ambas cosas ahí juntas, se repiten como si fuera una caligrafía. No sé si el profesor Víctor Burgo o el profesor Víctor Álvarez, que lo veo que están activos en el chat, quisieran hacer algún tipo de comentario o alguna pregunta. Inversores, 20.000 millones de dólares. Sus inversores tienen muchos motivos. Entonces Víctor Burgo tiene miles de millones de dólares ahí, hermano. Ahí sí, lo hicimos ya. Déjeme ver si... No, me complace. A mí me ha complacido y me ha hecho sentir satisfecho esta presentación del maestro Domingo. Hace mucho que no nos veíamos. Y esta dimensión filosófica de ese ámbito de las interioridades del yo. Hemos tenido nosotros toda esta semana, hubo una conferencia y las semanas anteriores sobre la filosofía de la fenomenología y una serie de temáticas filosóficas orientadas y dirigidas a esa infinita e insondable dimensión, digámoslo así, del yo. Y me he sentido satisfecho y la he disfrutado bastante esta presentación de Domingo. Yo espero, el libro no lo tengo, Domingo, yo espero obtenerlo. Espero que ya tú vuelvas para Santiago pronto. He tenido un día de clase hoy desde las 2 de la tarde y terminé ahorita y ya con prisa vine a oírte y no tengo como la garganta para seguir, digamos, platicando. Solamente es decirte que me sentí cómodo con tu presentación. Completó o se añadió algunos elementos en unas discusiones interesantísimas que hemos tenido en este Congreso de la Fenomenología que se ha orientado desde Colombia y desde la Escuela de Filosofía de aquí de la universidad. Yo espero que en algún momento tú entres en una exposición de este tipo también allá en el Congreso. Muchísimas gracias y dime dónde yo consigo el libro, Domingo. El libro tuyo, ¿dónde lo consigo? Vamos a hacerlo llegar, no se preocupe. Porque lo sacó la editora de la universidad, pero creo que están algunos libros ahí todavía. No lo llevaron al economato, por mucho que les dije, pero vamos a hacerle llegar de manera directa uno allá. Así que cuando usted venga o alguien vaya, lo hacemos llegar. Sí, aprovechando la participación de Víctor Burgos, sería bueno, Domingo, sí, porque muchas personas nos interesaría ese libro, pero no lo aceptaríamos de regalo. O sea, nosotros nos gustaría que ya en contacto, ver, si podríamos adquirirte unos 10 ejemplares más o menos, para que entonces, para poderlo tener. Además, recuerden, el profesor Domingo de los Santos también tiene un libro llamado De la Antigüedad al Renacimiento. Domingo, a la posmodernidad. A la posmodernidad, sí. A la posmodernidad, que es un libro de introducción a la filosofía, de introducción al conocimiento, donde va esbozando una serie de guías filosóficas que pueden permitir a las personas que están nuevos en el filosofar, podrían comenzar a conocer ese mundo y a partir de ahí conocer diferentes temáticas y en la que más le apasione, entonces ahí poder dedicar ya el tiempo para sus estudios. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Cuando los expositores como Domingo, ya tenemos cerca de 1 hora y media escuchándolo, respondiendo preguntas y ni cuenta nos hemos dado porque ha sido realmente un banquete maravilloso. Decir, William, que ese primer libro de la antigüedad a la posmodernidad, hay un caballero, amigo tuyo que está aquí, llamado Eulogio Silverio, quien fue que me ayudó con todo el tema de la diagramación incluso con la portada. Así que agradezco mucho. Es un recorrido breve, diríamos,
no tan breve porque tiene 300 páginas, pero diríamos retomando los temas principales y los filósofos de la historia de la filosofía. Añadir que tras la muerte de Eugenio Trías allá en Barcelona, se creó un instituto de estudio del pensamiento de Eugenio Trías, que lo encabeza Fernando Pérez Burbujo, como yo le dije, que fue quien me hizo el prólogo del libro y también él fue jurado de la tesis. Y entonces han logrado sacar otros libros que estaban inéditos, que no se habían publicado en la vida de Eugenio Trías, y este instituto promueve el pensamiento de Eugenio Trías, para decir, o sea, que está vivo el pensamiento de Trías y he visto libros que han salido recientemente sobre su pensamiento. Bien, bueno, sin más colofón, sin más, realmente, Domingo, agradecerte tu exposición maravillosa, muchísimas gracias. Muchas veces la gente no se da cuenta que para tener una exposición como la que usted ha hecho y haber, diríamos que obtenido los lauros que ya ha obtenido, realmente le ha costado una vida de estudio, de investigación. Por eso es que el público siempre se siente muy fascinado y está siempre ahí atento a cuando expositores que vienen a compartir estos espacios están aquí con nosotros. Domingo, te agradecemos sobremanera. Recuerda que tenemos un conversatorio pendiente sobre Manuel del Cabral. Ya ese Domingo también es bueno que sepan que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Humanidades. Está casi a tiempo completo en el tiempo que él tiene dedicado a la investigación. Agradecemos a todas las personas que han estado esta noche por aquí. Quiero agradecer a Casey González, no sé de qué materia alumna mía ni de qué sección, pero me enteré el otro día como que cumplió años y queremos felicitarte y decirte cumpleaños. Alessandra Díaz, Altagracia Yalinea, Ana Carolina Pinales, Giselle Quiroz, que siempre está muy atenta, Andrea Antonia, Ani, Belki Altagracia Mordán, que siempre entra también temprano, Bianca Silverio, Carol Andreina, Carolina Montero, Carolyn Victoria, Chabelin Vázquez, Clarisa Santiago, Dorelis Alcántara, en fin, a todos los estudiantes que he mencionado en nombre de ellos y que sea una felicitación para todos. Domingo, muchísimas gracias. Este ha sido el banquete número 14. El miércoles que viene vamos a presentar los resultados de un estudio que se realizó sobre la percepción de los profesores sobre la docencia, si presencial o virtual. ¿Cuál prefieren y cuál es su percepción y su visión? Vamos a presentar, ya presentamos la primera parte que fue sobre los estudiantes, ahora va a la segunda parte que será sobre los profesores. Sería el próximo miércoles 21. El miércoles 28 vamos a tener percepción. ¿Será ese? Sí, miércoles 28 vamos a tener percepción, realidad y rumor ante la vacuna del COVID-19. Con eso terminaríamos en abril y ya más adelante le informamos que viene en mayo. Así que buenas noches, gracias a todos y tiene los micrófonos abiertos para el que quiera darle las gracias al profesor Domingo de los Santos, aunque sea diciéndole buenas noches y ese tipo de cosas. Buenas noches. Gracias por... Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, excelente exposición. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Buenas noches. Domingo, tienes. Buenas noches, excelente exposición. Hasta de México, Francisco Sánchez le interesa el libro de la antigüedad a la posmodernidad. Domingo va a tener que buscar la forma de ver cómo esos libros se editan nuevamente. Ok, va a ver qué hacer. Buenas noches, profe. Gracias por la invitación. Muy buena exposición. Gracias, gracias. Ahí habló Sonia Cruz. Gracias, Sonia, por estar presente. William, tú conoces a todo el mundo ya. Todo el que entra aquí tú lo conoces. No, hay algunas personas que ya son fijas, que entran de primero. A veces tengo que abrir la plataforma hasta media hora antes porque ya están ahí. Hizo una maestría en COVID. Bien, bueno, William es el presentador del COVID. Sí. Se la trae toda ya.
Bueno. William conoce a todo el Víctor, mundo. prepárate que vamos a hacer conversatorio de todo un poco y un chingo con Víctor Álvarez. Prepárate que no le va. dejé al compañero Domingo ahí 2 anotaciones para que lo que nosotros pensamos acerca de pasión y emoción. Están anotadas en el chat. Ok, la voy a